Hola, hola, buen día, buenas tardes a los que estén más al este. ¿Cómo les va? Acá Leo Piccioli con otra entrevista sorpresa. Siempre estoy buscando gente interesante de la que aprender y con la que aprender también. Tengo un entrevistado distinto, diferente. De hecho, hace unas semanas conversamos en otro ámbito. Me entrevistó él más a mí que yo a él. Ahora voy a aprovechar y lo voy a torturar a preguntas. Juan Pablo Capello, mi invitado de hoy. Bueno, es una persona muy interesante. Voy a preguntarle, voy a dejar que él se describa un poquito más. Acá hay gente de Italia, perfecto. De Buenos Aires. Hola Pablo, Daniel de España, perfecto. Bueno, buen día a todos, buenas tardes, vamos ya a empezar. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, mucho gusto. Un gusto acompañarles y gracias por invitarme. Todo bien, vamos despacito. ¿Dónde estás? Estoy vivo entre Miami y Aspen. Hasta hace 9 meses atrás, yo la verdad hacía siempre el chiste que yo vivía entre Miami y un vuelo de American Airlines, porque viajaba todas las Okay. semanas. Y ha sido interesante porque en estos meses me empecé a preguntar, ¿para qué viajo tanto? Mira, qué Y bueno. cuando uno se empieza como a aprovechar estas situaciones para hacer mejores preguntas, ahí empiezas a darte cuenta que de repente la razón que te hubiera dado hace un año, por qué viajaba, es muy distinta a la razón que te diría el día de hoy, reflexionando un poco más. Me imagino. Bueno, vamos despacito. Entonces, estás en Colorado. Qué Estoy en lindo. Colorado, sí. Buenísimo. Y sos abogado, ¿no? Nadie es perfecto y soy chileno también, o sea, imagínate. Es que, a ver, yo no sé, yo no tengo nada contra los chilenos, pero contra los abogados sí, sin duda. Ah, bueno, claro. Pero no pareces abogado. Eso es lo que me choca. Y Pareces tampoco parezco humano. tan chileno, o sea, soy un chileno un poco reformado y un abogado reformado. No, mira, En- me parece la abogacía es como toda herramienta que se puede ok. ocupar para el bien o no para el bien, de repente hasta para el mal, ¿no? Pero espérame, Y no vos sos un abogado que usa la abogacía para el bien. sí, sí. Fantástico. No, ¿Para qué lo usas? la verdad, yo veo la abogacía, no sé si diría un mal necesario, pero para mí la abogacía es una herramienta para capacitar y apoyar emprendedores en escalar sus negocios y evitar fricciones. O sea, Ok. yo la verdad no miro la abogacía como una manera de ganarme la vida, no miro la abogacía como un fin más allá que de verdad ayudar y apoyarle a los emprendedores. O sea, para mí lo que me motiva para salir de la cama todos los días es cómo puedo apoyar y ayudar la cantidad máxima de emprendedores en la región realizar sus sueños. Bien. Ahora, vayamos al Juan Pablo de cuando tenías 17, 18 años y empezabas Ujú. unos estudios de abogacía que te trajeron hasta acá. ¿Qué, ¿Qué querías hacer en ese momento? ¿Era esto lo que querías hacer? No, para nada. Yo igual que me parece, todos los pibes de 17, 18 años no tenía la más mínima idea de lo que yo quería hacer con mi vida. Lo que yo la verdad siempre he sido medio un bicho raro en el sentido de que fue criado en Chile, mi madre es norteamericana y yo me vine a los Estados Unidos a los 15 años tratando de ganarme una beca para estudiar en la universidad en los Estados Unidos. Gracias a Dios tenía un buen saque y me terminé ganándome una beca. Y cuando vuelvo a Chile a seguir mis estudios y colegiarme como abogado, la verdad, um, eh, mi abuelo había estudiado leyes y no se había recibido en Italia. Mi padre había estudiado leyes, no se había recibido y se había convertido en periodista. Y yo creo que yo tenía bastante como presión de la familia de cumplir la meta después de la tercera generación y me convertí en abogado sin sentir esa pasión Ok. por el estudio, por la profesión, ¿no? Y después, unos años después, tuve la suerte de conocer a Wences Casares, que estaba
ahí literalmente como mochilero dando vuelta por Nueva York, y me topé con él. Y ahí sí empecé a ver un camino donde uno podía ocupar esta herramienta, estos estudios, esta formación como abogado, y ir como canalizándolo y tratando de ser equipo con emprendedores y gente que estaba pensando en grande. Ahora, entonces, de alguna manera vos rompiste la maldición de las generaciones que no lograban ser abogados en tu familia. Sí. Ese fue como un mega logro. Pero después en Nueva York, de casualidad, te cruzaste con un pibe, un Sí. argentino ambicioso, pero de Que casualidad 6 meses, sí, y que 6 meses antes había estado como portero en el Four Seasons. Él, Wenceslao, Él, sí, Wenceslao. no sabía eso. No, no, claro, o sea, muy poca gente, o sea, lo que la gente tiene que también tener presente es, claro, es como si uno conociera a Wences el día de hoy, o Mark Zuckerberg el día de hoy, o tú sabes, cualquiera, eh, Alex Oxenford el día de hoy, Marcos Galperín el día de hoy, claro, parece muy evidente que ellos casi como que tenían que terminar siendo quienes son al día de hoy. Pero cuando le conocí a esta gente al principio de su carrera, te das cuenta que eran boludos como cualquiera de nosotros, o boludos como cualquiera de esos pibes de 23, 24 años con quien uno se topa y parecen grandes soñadores, pero tú le das una posibilidad de éxito de 0.001%. Claro, pero hay algo interesante ahí, que vos te topaste con un gran soñador Sí, que aparte actuaba, o sea, portero en el Four Seasons. No es que como gran soñador lo que se dedicaba solamente a soñar y a pensar porque te habrás cruzado con muchos emprendedores en tu vida, sí, me pasó a mí también, que se autodenominan emprendedores antes de emprender, ¿no? claro. ¿Y vos a qué te dedicas? Soy emprendedor. ¿Y qué haces? Estoy armando un proyecto de tal cosa, Sí. ¿no? No, mira, te digo lo que si hay un factor en común con la gente que mirando, yo llevo igual que tú, llevo más de 20 años en este campo, ¿no? Y cuando miro un poco hacia atrás y reflexiono un poco en qué características tenía en común esta gente, en general era que querían resolverle un problema importante a la gente del pueblo. O sea, me acuerdo estando con Wences y en nuestra primera conversación, el primer café que tomamos juntos, dos cosas mirando hacia atrás. Uno, el tipo igual que Marcos Galperín cuando le conocí en el 99, igual que Alex Oxenford, igual que Fernando Espuelas de Star Media, era que lograban uno conectar muy bien conmigo, o sea, me escuchaban antes que ellos se pusieran a hablar, ¿no? Y me acuerdo que y dos, que están muy interesados en resolver un problema importante. Y te voy a dar el ejemplo. En ese café, Wences no viene de Buenos Aires, viene de 200 kilómetros al sur de Bariloche. O sea, viene de la nada misma de la Argentina. Y yo vengo de las afueras de Santiago, ¿no? Y yo fui principalmente criado por mi abuelita. Y mi abuelita era una pensionada que 2 veces al mes recibía un cheque, y había un solo banco en Chile que le aceptaba a ella como cliente y le recibía el cheque, y nosotros teníamos que hacer fila por 1, 2, hasta 3 horas para depositar su cheque. O sea, eso eran los recuerdos de mi niñez y mi juventud con mi abuelita quería. Y me acuerdo hablando con Wences, y él como uno entendía de dónde yo venía. Y segundo, él cuando hablaba de un poco la misión, la visión que él tenía para Patagon, era para resolverle el problema que yo había vivido en carne Era, y hueso con mi era, abuelita. Y hasta el era día de hoy me perfecto. da como piel de gallina acordándome de esa primera conversación que tuve con él. Y imagínate, Wences era capaz, igual como todas estas otras figuras que te vengo nombrando,
de que cuando le interesaba conectar con alguien, lograba conectarse de una manera muy profunda. ¿Y por qué? Porque él escuchaba antes que hablara. Y me parece cuando tú hablas de los entrepreneurs, los que quienes quieren ser emprendedores y los que realmente son emprendedores, no es solamente que los que son emprendedores se rompen el culo y están dispuestos a trabajar 24/7 y sacrificarse la vida y todo. Porque si eso fuera la receta del éxito, tú sabes, cualquier boludo que puede Claro, trabajar interminadamente lo haría. cumpliría la meta. No, me parece lo que hace esta gente distinta a los seres humanos normales, como yo, por ejemplo, es que tienen esa capacidad de conectar y además realmente pensar en solucionar un problema de verdad importante. Me encanta. A ver, la audiencia, ahora tenemos unas 60, 70 personas conectadas. La audiencia es en promedio probablemente más joven que nosotros. Entonces, hay gente que no escuchó nunca hablar de Patagon. ¿Cómo definirías esa empresa, ese negocio, ese emprendimiento, brevemente? Como uno de los más reconocidos fracasos en la historia del tecno latino. ¿Y por qué digo fracaso? A pesar de que fuimos de repente el primer fintech que operó a lo largo de América Latina, y a pesar de que éramos un banco en 5 países, y a pesar de que éramos una casa de bolsa en 9 países, y a pesar de que vendimos la empresa por más de 700 millones de dólares en efectivo al Banco Santander, nunca cumplimos nuestra misión, que era mejorarle la calidad de vida a gente como mi abuelita. O sea, nunca logramos aprovechar tecnología para mejorarle la vida a la gente del pueblo. Y por eso yo creo que el quien realmente entiende cuál era el propósito de Patagon, entendería que nosotros fracasamos. A ver, yo dudo que hayan fracasado, después lo podemos profundizar un poquito más. Pero contanos un poquito la historia. A ver, Patagon empezó en el 97, 98, algo así. Exacto, 97, 98. Um, Sí, en aquel entonces, y esto le pasa tú sabes, a mucha gente y aún gente que tiene principios, que tienen valores, que tienen su visión muy clara, es que muchas veces es difícil luchar contra la corriente, ¿no? Y no creo, la verdad, que en aquel entonces podemos haber hecho algo distinto, porque si hubiéramos tratado de realmente luchar contra la corriente, yo creo que el proyecto no hubiera avanzado nada y la verdad lo que ok. estamos tratando de hacer siempre era aprovechar las corrientes del mercado y girar en algún momento hacia donde queríamos ir. ¿Y qué pasó? En aquel entonces éramos el primer fintech y en los Estados Unidos había este modelo de e-trade, de casa de bolsa online, pero donde Sí. gente compraba y vendía acciones de una manera muy eficiente y muy rápida y qué sé yo, y palanqueando tecnología. Y muy rápidamente nosotros levantamos 2 millones de dólares de Santander, de Citibank, de Goldman Sachs, de JP Morgan, luego levantamos 8 millones de dólares de esos mismos bancos, más otros inversionistas estratégicos como Compaq, como Microsoft, como un grupo relacionado con Carlos Slim en México, y todos nos venían diciendo, bueno, ustedes, todo bien ese proyecto social para ayudarle a la abuelita de Juan Pablo, etcétera, pero la verdad, la oportunidad acá, muchachos, es ser el E-Trade de América Latina. Y, por Ok. ejemplo, si E-Trade en aquel entonces valía 5 miles de millones de dólares, ustedes, siendo el E-Trade de América Latina, pueden llegar a valer 2 miles de millones de dólares y escribir historia. Y la verdad, terminamos levantando por encima de casi 100 millones de dólares antes que vendiéramos la empresa. Y cuando vendimos la empresa al Banco Santander, um,
por estos 700 y tantos millones de dólares. Un poco la idea que teníamos y lo que nos había articulado Emilio Botín, que en aquel entonces manejaba el Banco Santander y era el hombre más adinerado de España y uno de los 3, 4 hombres más adinerados de toda Europa, era justo eso, de que él compartía nuestra visión y que nosotros uniendo fuerzas con el Santander íbamos a por fin empezar a tratar de cambiarle la vida a la gente. Luego lo que pasó es que nosotros vendimos la empresa en el 2000, firmamos la carta de intención el 11 de marzo del 2000, el 18 de marzo del 2000 era el pico del Nasdaq, el Nasdaq estaba en 5.500, 6 meses después no valía ni 700, o sea, había perdido el 87% de su valor. El índice de la bolsa de tecnología en los Estados Unidos, y tardó ese índice 10 años a valer la mitad de lo que valía una semana antes que vendiéramos la empresa. O sea, lo que pasó era que nosotros nos agarró dos corrientes muy fuertes. Uno, que para levantar capital teníamos que disfrazarnos un poco algo que no éramos, pero era algo que teníamos que hacer, ¿no? Era un papel que teníamos que hacer porque si no el mercado no estaba interesado en nosotros. Eso es la plena realidad. Y después, cuando vendimos la empresa y pensamos que habíamos por fin llevado la empresa a un buen puerto y obviamente a nosotros los socios no nos fue mal económicamente. Después nos agarró este tsunami del mercado y donde estaban muy desfavorecidos las compañías tech y la palabra fintech, lo mismo como uno habla de fintech el día de hoy y todo el mundo le parece espectacular. En aquel entonces tú hablabas de que tú fuiste un fintech y gente se reía en tu cara. Era como si con la historia de Bitcoin, si en algún momento uno se hubiera levantado en el 2017 y resulta que un ruso había encontrado la vuelta de hacerle un hack a los bitcoins y ya los bitcoins no valían un centavo, ¿me entiendes? Y claro, todo el mundo se estaría riendo a la gente que había apostado por Bitcoin años antes. Entonces, esperamos un cachito. Sí, dale. Hicieron la Letter of Intent en marzo del 2000. Debe haber sido de las últimas, o sea, no fue, no debe haber sido, fue sí. Había muchísimos emprendedores al costado en otros proyectos que dijeron, bueno, hagámosla el 30 de marzo y que no la pudieron hacer porque ya los inversores dijeron, no, con este mercado no se puede invertir. Ahora, ustedes fueron adquiridos por el, ¿cómo era? Banco Santander Central, BSCH. Exacto. El nombre completo. Banco Santander Central Hispano. Exacto. Fueron inversores nuestros también, o sea, lo viví, fueron inversores muy importantes nuestros también, así que sí. También tuvimos una ronda en ese momento, pero era nada, 34 millones, ¿no? Muchísimo, bueno, pero nada. Es un dineral. Claro, totalmente, obvio, pero ahora, ustedes fueron a ser parte del banco, es como, fue un exit estratégico totalmente parte del plan, ¿no? Sí. O sea, construimos una compañía y para lograr ser atractiva para una compañía tradicional que necesita reinventarse. Todo eso pasó. Y la famosa transformación digital. Y es muy difícil, las multinacionales, como tú bien sabes, has trabajado en Staples tantos años, que esa transformación digital venga de adentro. Normalmente lo tienen que adquirir y poner de afuera. Sí. Claro, totalmente. Entonces, BCCH la compró, Banco Santander la compró, compró la transformación digital, la metió adentro, pero no pasó lo que esperaban. Digamos. Y eso pasa 97% de las veces con estas compañías, porque ahí cuando te pones a pensar, la transformación digital dentro de una organización que le está yendo bien es un riesgo,
Y dentro de estas instituciones, uno tiene que tener presente que un emprendedor se levanta todos los días para meter un gol, porque el emprendedor, si bien de repente no lo acepta, sabe de que hay un 80-90% de probabilidad de fracaso de su proyecto. Okay. O sea, sabe que tiene que tratar de meter un gol de media cancha. Sí. El empleado ejecutivo dentro de un banco establecido, se levanta todos los días para no equivocarse. Porque te pone a pensar, si dentro de un banco o cualquier multinacional, tú tomas un riesgo y te vas súper bien con esa decisión, que a fin del año te van a dar un bono de 15% más, 20% más. Pero si te equivocas, vas a perder tu laburo. Y si has estado dentro de esa organización 5, 10, 15, 20 años, el riesgo más terrible que podías tomar es poner en riesgo tu carrera. O sea, esa gente nunca van a estar conforme con el nivel de riesgo que requiere la transformación digital. O sea, dentro del Santander, lo que nos pasó era que los anticuerpos, de alguna manera, apenas nos veían, es Los casi como atacaron. dentro, claro, dentro del ser humano que salen los anticuerpos cuando encuentran algo extranjero dentro del ente para matarlo. Y era un poco lo que empezó a pasar con nosotros y yo creo eso es, desafortunadamente, la experiencia del 70, 80, 90, 97% de los casos en los cuales una multinacional trata de adquirir la innovación. Déjame agregar ahí un dato. Vos en ese momento tendrías 30 y poquitos años. Sí, sí, 30, tenía 30. Wences no había llegado a los 30. No, el pibe tenía 24 años. Sí, Claro, entonces estaban en Madrid o en Santander, ¿no? sí, sí, sí. En la central y yo me imagino la situación del bancario de carrera de 50 años que empezó en la caja y que fue creciendo y ahora era director y que tenía como su futuro asegurado y que vienen esos pendejos de mierda. No, y además, o sea, todos querían saber cuánto nos metíamos al bolsillo nosotros a título personal. No les importaba los 700 millones de dólares. Y todo bien si Chase, si Goldman Sachs, si nuestros inversionistas se llevaban docenas o cientos de millones de dólares. Pero claro, que lo entiendo. Imagínate, un ejecutivo del banco que se había sacrificado por 20 años, y estoy inventando, ganaba, tú sabes, 300.000 euros al año, y ahora que, tú sabes, un sudaca apareciera, un grupete de sudacas aparecieran y que, tú sabes, entre ellos se iban a meter X millones de Claro. dólares al bolsillo, era algo, o sea, por ego, por mil razones, no les cuadraba. Lo interesante es que nadie pensaba en tu abuelita. O sea, como que de Y alguna por manera... eso, volviendo, Sí. ahora veo, Leo, que has hecho esto más que una vez. Claro. O sea, por eso yo digo que si bien económicamente Patagon fue para mí, tú sabes, un caso para estudiar, demostró de que uno podía crear algo que podía ser atractivo para en América Latina, podías crear algo que fuera atractivo para un comprador internacional. Rompimos muchas barreras, pero nunca logramos mejorarle la vida a nadie del pueblo, a mi abuelita. Y por eso hasta el día de hoy me quedo un poco con la pepa ahí, porque desafortunadamente hasta el día de hoy son pocos los emprendedores de fintech que están tratando de solucionarle la vida, mejorarle la vida a gente como mi abuelita. Es que todavía sigue, de hecho, cuando me contabas que no sabía esto, que uno de los que tuvieron que adaptar el objetivo de Patagon para hacer una especie de E-Trade. Para el que no lo sabe, E-Trade es una plataforma, un sitio, una empresa
de acciones, ¿no? De compra-venta de Sí. acciones, un broker de acciones. También ahí recordado, bueno, vos lo debes conocer mucho mejor que yo, el proyecto actual de Robinhood, No, ¿no? claro, sí. Que en realidad no trata de copiar a E-Trade, sino que trata de destruirlo a E-Trade. Sí. Como No, que y estoy claro, pensando en ahora 20 años después sí hay los fintechs un poco, pero cuando te pones a pensar, o sea, hay este refrán que Jack Dorsey, me parece el fundador de Twitter, una vez lo dijo, me parece una conferencia, pero una de estas cosas como que pensaba que el micrófono no está en vivo, ¿me entiendes? Y está teniendo una conversación y él un poco reflexionando de este mundo de tech y dijo como onda, no puedo creer que nosotros le vendimos a la gente que le íbamos a transformar la vida y lo que le hemos dado es Instagram. ¿Me entiendes? sí, sí, O sí, sea, sí. le hemos dado Twitter, todo bien y no digo que no tiene su lado bueno, pero la verdad, eso no es impulsando la humanidad hacia adelante, ¿me entiendes? Como Totalmente. el mejor es un paso al costado, no es un paso hacia adelante. Y yo creo que como región tenemos problemas tan importantes y tan obvios que hay que tratar de solucionar, um, que me sorprende que de los miles de millones de dólares que se invierte en capital de riesgo el día de hoy, más de esa plata no va a proyectos que de verdad están tratando de mejorarle la vida a la gente del pueblo. Y eso, me parece, es por una sencilla razón, de que los que manejan esas platas y la mayoría de los emprendedores son la gente totalmente élite de nuestros países. Y si Ok. esa gente pasara una semana o un mes al año viviendo con una familia de clase media baja, yo creo los proyectos que nosotros estaríamos proponiendo serían proyectos mucho más relevantes y la verdad, proyectos que realmente podrían valer miles de millones de dólares. Porque cuando te pone a pensar quién es el público relevante el mercado relevante de nuestra región, que es una región de 600 millones de habitantes, el doble del porte de los Estados Unidos, es la clase media baja y la clase media. Ok, ahora, eh, vos tenés tu firma, tu estudio de abogados, Uh -huh. y lidias principalmente con emprendedores, ¿no? Correcto. ¿Se te cruzan proyectos como estos que describís o ni siquiera llegan a tu oficina? Mira, nuestra meta, como te había comentado, no es vender servicios legales. La meta de nuestro estudio jurídico es tratar de darle herramientas y conocimiento a miles de emprendedores de la región para que ellos puedan escalar sus negocios y evitar fricción. Lo que yo siento es si logramos esa meta, siempre vamos a tener muchísimo más trabajo para hacer y demanda de nuestro servicio. ¿Me entiende? O sea, en vez de enfocarnos en vender servicios legales, yo me enfoco en dar consejo y pensar cómo puedo Ok. difundir ese consejo a la máxima Sí. cantidad de emprendedores posibles. Para contestar Acá tu pregunta, perdón, menos del... voy Sí, pasando un comentario de Jonathan Gapspun sí. que acá dice que trabaja con ustedes, así que después para que la gente lo pueda leer. Ah, Eh, qué bueno. Gracias, Jonathan. Perdón, dime, Um, te interrumpí. no, que te diría, hasta hace 1 o 2 años atrás, menos del 5% de los proyectos que yo veía um, apuntaba a la masa de nuestro continente y más o menos el 80% de los proyectos que yo veía apuntaba a la gente de nuestros países que eran capaces de tener un iPhone. O sea, Ok, para mí no hay que hablar del top 1, tú sabes, 0.001%, pero yo digo, mira, si esto es un proyecto para gente que tiene un iPhone, es un público muy pequeño, un mercado muy pequeño en nuestros países. entiendo. Yo digo, oye,
quiero ver los proyectos que apunta la gente que recién consiguieron un teléfono móvil hace un par de años. Esos proyectos son los proyectos que realmente me conmueven. Ahora, hay mucha gente que cree que no se puede emprender en la región, y en la Ujú, Argentina más que en la media, digamos, ujú, porque no hay capital. ujú. O sea, dicen, no se puede, esto solamente lo pueden hacer en Estados Unidos o tal vez en Europa. Eh, ¿Qué pensás de eso? O sea, ¿hay capital para proyectos como estos que describís? Claro, o sea, en este sentido, um, hiciste un comentario y yo se lo hiciste con una sonrisa diciendo, bueno, solamente levantábamos, no sé, 30 millones de dólares o algo. O sea, lo que muchas veces a estos emprendedores pasan por mi oficina, yo hablo con ellos virtualmente y están enfadados que no pueden levantar, no sé, $500,000, como si eso fuera un derecho de todo emprendedor de Ok. poder levantar $500,000. Y yo muchas veces pienso en mi cabeza y hasta a veces les pregunto, oye, una pregunta, ¿tu papá qué hace? O sea, muchos de estos emprendedores, los papás eran ejecutivos de banco, etcétera, pero con carrera muy normal para nuestros países. Yo les pregunto, oye, y una pregunta, ¿tu papá cuántos años tuvo que laburar para juntar $500,000? Para muchos de ellos, 10 años, 8 años, una vida entera. Sí. O sea, lo que uno tiene que tener presente, por mi punto de vista, es la meta de emprender no va a la mano con la meta de levantar capital. Ok. El día de hoy, lo que uno tiene que tener presente, el costo para emprender ha bajado infinitamente. Para darles un ejemplo, cuando mi abuelo llegó a Chile desde Italia, él montó un negocio de una fábrica de barquillos de helado y una fábrica de muebles. Ambos proyectos le costó en dólares del día de hoy alrededor de $3 millones. Y claro, emprender en aquel entonces te hacía falta como $3 millones para armar casi cualquier negocio que no fuera un restaurante. Y por eso mi abuelo era un masón, porque había como estas comunidades que se autoapoyaban, etc. Y el mercado al cual él podía apuntar era Santiago en aquel entonces, en los años 40, 50, que era una ciudad de menos de 500,000 habitantes. En los años de Patagon, como no existía nada en la nube, uno tenía que comprar sus propios servidores, etcétera. A fines de los años 90, principios de los años 2000, para emprender online te hacía falta los mismos $3 millones, porque tenías que comprar servidores, computadores, tenías que comprar toda esa infraestructura, que, by the way, 5 años después iba a valer cero, porque se iba a despreciar tan rápidamente, pero tenías que juntar $3 millones para emprender. La diferencia era que ahora le podías, en teoría, vender hacia el mundo. O sea, en vez de vender hacia 500,000 consumidores, ya en teoría podías vender hacia el mundo. En aquel entonces, ¿cuánta gente había comprado algo online a Nadie. nivel mundial? O sea, no sé Nadie. si eran 500,000 personas, pero no eran 500 millones de personas, ¿me entiendes? O sea, era un mercado igual, relativamente pequeño. Pero al día de hoy, para empezar a emprender, ¿qué te hace falta? $5,000 para desarrollar porque consigues todo en la nube. Pagas 15, 20, $50 al mes y ya puedes tener tu tienda nube. Y hay proyectos, por ejemplo, el proyecto de este argentino Santiago Sosa, de tienda nube, acaban de levantar $30 millones, que le dan a todo pyme una especie de kiosco en línea por no sé cuántos pesos al mes, Nada. pero una suma súper accesible. Y tú puedes de la noche a la mañana estar vendiendo y tener tu kiosco online. O sea, mi tema acá es que estoy de acuerdo. Muchos emprendedores el día de hoy sienten que recibir capital es un derecho.
y yo no lo veo como ningún derecho, es algo que para los emprendedores que de verdad tienen un proyecto, han demostrado tracción, han demostrado que tienen esa cintura que tenemos en América Latina de seguir para adelante, siempre logran encontrar el capital suficiente para seguir desarrollando su proyecto. Pero sí, yo creo que muchas veces, para mí el desafío de muchos emprendedores es muy fácil saber lo que uno haría con $1.000.000. Mi pregunta es, ¿qué harías con $5.000? ¿Qué Claro. puedes hacer con $5.000? Porque la verdad, si puedes contestar esa pregunta, no me cae duda que vas a poder contestar la pregunta de qué harías con $1.000.000 más adelante, muchísimo mejor. Está buenísimo. O dicho de otra manera, es mejor aprender a, tú sabes, manejar un auto con un auto de mierda o empezar a manejar un Ferrari. Obviamente, si te Claro. entregan un Ferrari a los 17 años, lo vas a hacer pedazo. Y eso pasa con muchos emprendedores. Y la verdad, muchas veces cuando ves algún emprendedor que ha sido bueno para vender humo y ha levantado ese 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 de dólares, ¿cuál es la ratio de éxito de esos emprendedores? En general es peor que esos emprendedores que han estado ahí trabajando por 2 o 3 años, antes que lograran levantar capital. El El, 80% en Silicon Valley, el 80% de los emprendedores y proyectos que levantan por encima de $1.000.000 igual no prosperan. El ok. 80, o sea, el 80% de los emprendedores que reciben un cheque de Silicon Valley por encima de $1.000.000 igual no cumplen la meta. Ok, pero déjame, a ver, hay como, lo que vemos públicamente Uh son -huh, los éxitos. uh O sea, -huh. vemos públicamente a, si querés, Robin Hood, o vemos a Sí, sí, sí. Instagram vendiéndose, o vemos la punta del iceberg de el que consiguió $1.000.000, después Uh los -huh. 20, después los 200 y ahora vale 20.000. Sí. ¿Por qué? A ver, ¿deberíamos visibilizar más los fracasos de emprendimiento? Porque lo que estás diciendo es, no estamos aprendiendo de los fracasos, estamos viendo solamente el éxito, nos enamoramos de la idea y decimos, me merezco $1.000.000. Claro, pero ponte, tienes que hacer, y es aquí donde yo siempre digo que la calidad, y esto era algo que me inculcaba mucho mi abuelita y mi padre, que la calidad de la vida de uno tiene una relación directa con la calidad de las preguntas que uno se hace. O sea, tú acabas de sacar, hiciste una observación que me parece muy acertada, que claro, cuando miras estas empresas que levantaron 2, 20, 200 y ahora valen 20 miles de millones de dólares, eso es un punto en el tiempo. Lo que te pediría es, mira todas las empresas hace 5 años atrás que valían 500 millones de dólares y mira lo que valen el día de hoy. Lo que te vas a dar cuenta es, más de 2/3 de esas empresas el día de hoy no valen ni una fracción de lo que valían hace 5 años atrás. O sea, lo mismo como el mercado les empujó hacia arriba, cayeron igual de rápido. Lo que pasa es, eso tampoco lo vemos nosotros. O sea, solamente la prensa le da publicidad a las empresas como Mercado Libre, que me parece espectacular, que la línea ha sido así y sigue en alza. Pero Sí, cuando mira, eh, cuando sacas los titulares hace 5 años atrás y empieza a decir, sí, ¿qué pasó con esa compañía? Y recabas un poco, te das cuenta que después de haber estado acá, no pudo mantenerse en la cima de la montaña y pero cayó como un plomo. déjame ahí te agrego, Sí, sí, si uno mira con más detenimiento la historia de Mercado Libre, los primeros 4 o 5 años fueron no tristes,
porque era un emprendimiento, pero fueron de luchar contra molinos de viento, de no aceptación, de no internet, de no nada. Tanto es así que su principal competidor en algunos momentos le iba mejor, que era de remate, y Claro. eventualmente desapareció. Bueno, Pero fue adquirido por $30 millones. bueno, Por sí, Mercado Libre, claro. pero finalmente es como que fue, o sea, entre comillas, fracasó de alguna manera. Sí, sí, Y, a ver, el éxito vende, perfecto. De hecho, me acuerdo, ¿vos te acordás de un sitio que se llamaba Fact Companies? claro. Era terriblemente interesante verlo, no existe nada parecido. De hecho, Puck se llamaba la persona, no me acuerdo, creo que lo tengo en LinkedIn de contacto. Ya. El sitio este era un sitio en donde una persona, un muchacho, no me acuerdo exactamente qué hacía él, registraba todos los informes de despidos en las .com Sí. inicialmente. Y que era divertido, a ver, divertido, era triste, ¿no? Pero era divertido, era como sangriento, era los rumores. Pero hay toda una cosa de ocultar los fracasos que tenemos, ¿no? Como sociedad. Te voy a dar un mejor ejemplo Dale. que pasó en los Estados Unidos. Hubo una compañía que se llama fuckcompany.com, o sea, compañía que se fue a la mierda.com. Y lo que hacían ellos, recibían de los empleados de estas compañías que en un momento, tú sabes, habían levantado un montón de plata, que ahora le estaba yendo mal, y un poco como los memos internos de los Sí, bueno, gerentes hacia los empleados. el company, Claro, sí, claro. claro. Y donde uno mostraba cómo estas compañías trataban de, en vez de trabajar los resultados y mejorarle la vida a la gente, estaban ahí vendiendo humo, tratando de lograr la próxima ronda, para un poco como pateando la pelota hacia adelante. Y lo más increíble que, según lo que yo entiendo, el sitio web en algún momento, obviamente no ganaba mucha plata. Ya, aquí, ahí está. Te Claro, en el encontré. 2000. Pero fueron comprados por un VC que como no le gustaba de que alguien le estaba dando como trayendo Ah, al aire, ¿me entiende? Todo lo que era la verdad detrás de estas compañías que se habían presentado como gran casos de éxito unos pocos meses antes. claro. A ver, acá, para los que no saben de qué estamos hablando, lo estoy mostrando. Sí, Tenía estos mismos colores y lo que tenía era como muy, muy feo escrito, ¿no? Pero era como sí. noticia, 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 de tal hecho a tantos, tal cerró una oficina, tal se fundió, y nunca, o sea, sin verificar nada, ¿no? Era todo Sí. memos Pero, internos. claro, pero por lo menos te daba como que la otra cara de la moneda, ¿me entiendes? Porque el problema ahora es que, claro, tú ves, hay dos cosas que pasan. Tú ves el último titular de la empresa, que el próximo unicornio y todo, y cuando uno es emprendedor trabajando, rompiéndose el culo día y noche, te hace hasta a veces sentir mal. Como, Claro, pero cuando te das cuenta que estas compañías puedan que tengan, es casi como ganar una batalla y perder la guerra, ¿me entiendes? Que se sí. celebra, pero no te cuentan que, El- otra vez, más de 2/3 de esas empresas, igual, a la larga, no prosperan, no siguen en el claro. tiempo. Pero Eh, esas historias nunca lo publican en los periódicos de nuestros países. Y total, era donde Fact Company, que obviamente era casi como Wikileaks. Era la claro. verdad, era casi como un Era- Wikileaks sí, en el mundo tech. Pero claro, o sea, toda la industria de Venture Capital está contra este sitio web. Y por eso cuando se fundió, sí supe que se le acercó un fondo que le ofreció un poco de plata, pero más que nada para sacarle del para aire. Leo acá un poquito, dice, bueno, Regés Dimpache murió en el 2007, después nació en el 2000, aparte nació justo en un momento de, como, Sí, nació claro. probablemente en el pico y empezando a caer. Sí. Si estás mirando por primera vez este sitio, pregúntale a cualquiera que haya estado en internet durante la primera ronda, así te cuenta todo acerca de esto. Bueno, estuvimos en la primera ronda en internet, así que podemos contar Claro. lo que era. Yo ni siquiera tenía pelo en aquel entonces, imagínate. Bueno, sí, eso sí, sí, no sé.
seguramente naciste con pelo, eso no tengo duda. Bueno, ahí tenemos como down the memory lane un poquito. Sí, Está bueno eso. Entonces, de hecho, me acuerdo que en aquel momento, nosotros vendiendo Office Supplies teníamos como claro, algunos exits estratégicos potenciales, que eran Staples, Office Depot, Office Max, y era entrar a ver qué estaba pasando con esas empresas. Entrar a ver si, porque todas tenían iniciativas.com, y era a ver que, nada, sí. súper divertido. No, hacía tiempo que no pensaba en Fact Company. Sí. Juan Pablo, contame una cosa. A ver, si pudieras recomendarle algo, o sea, ya recomendaste a emprendedores que piensen en proyectos más masivos, en Mm, proyectos que ayuden a mucha gente, que sí, piensen en tu abuelita, digamos, que claro. nadie está pensando todavía del todo en ella. Como que todavía seguimos yendo a lo fácil, ¿no? Bueno, le voy a vender a gente que tiene dinero, le voy a vender a gente que tiene un iPhone, le voy a vender a gente pero el desafío es venderle a gente que necesita una solución, ¿no? Que tal vez no Así tiene, es. eh, y es encontrar la forma de estructurarla. ¿Qué otra cosa le recomendarías en general, te gustaría decirle a emprendedores en general para que el mundo sea un mundo mejor? Porque en definitiva a eso estamos jugando, ¿no? Totalmente. Hay varios comentarios. Uno, que no todos somos emprendedores. Yo, por Bien. ejemplo, me doy cuenta que no soy un emprendedor. Yo soy un gran colaborador a los emprendedores. Eso está bien. Uno se tiene que conocer antes de hacer, ¿no? Um, y varios comentarios. Uno puede empezar a aprender. Hay un libro escrito que se llama el Emprendedor del 10%. Y un poco el concepto de ese libro um, es que uno no es como tengo un laburo tradicional o emprendo que a este camino a través de estas herramientas como tienda nube, etcétera, donde uno puede empezar a probar las aguas. O sea, no tiene que ser todo o nada. Porque lo que yo encuentro muchas veces cuando hablo con gente amiga o gente cercana a mí, o un amigo me pida que le reciba, no sé, su cuñado en mi oficina, hay gente que no están satisfechas con su vida, con esta vida empresarial, qué sé yo, pero tampoco están dispuestos a lanzarse de la noche a la mañana a la piscina. Y quiero que sepan que hay este camino que puedes ir como probando las aguas, y esto de emprender, por lo menos inicialmente al 10%, es un camino el día de hoy que no existía hace 5 o 6 años atrás, cuando no existía tantas herramientas en la nube. Eso es una observación. La segunda observación es que hay este camino, como el camino que yo he seguido, donde soy más un colaborador con los emprendedores que un emprendedor mismo. ¿Y qué quiere decir eso? No solamente como un asesor externo, pero yo cada año por medio, yo monto un proyecto con 2 o 3 gente amiga. Y normalmente ahí repartimos el capital 40-40-20. Yo me quedo con el 20. ¿Por qué? Porque ellos dos van a vivir día y noche el proyecto y yo voy a estar colaborando. O sea, pero muchas veces las ideas de esos proyectos salen de mí. O sea, en febrero nosotros vendimos un proyecto a Atari, eh, la compañía de videojuegos antiguo. Sí. Y eso fue un proyecto así, que yo lo había lanzado con un argentino, un brasilero, portugués y yo. Y el capital original era 40-40-20. Pero yo me daba cuenta de que si yo bien me gusta incubar ideas, yo no soy un emprendedor. Yo no tengo la paciencia, eso de estar concentrado en una sola cosa a la vez, etcétera, no es lo mío. Pero nada, Entiendo mi punto es que hay distintas maneras que te puedes acercar a este mundo de tecnología, de innovación, y no tiene que ser el todo o nada. Y cuando gente se da cuenta de eso y no están dispuestos a hacer nada, ahora sí la pregunta, tiene la oportunidad de hacerse una mejor pregunta, que es ¿por qué?
porque ya no tienes la excusa de que tienes que dejar tu trabajo y tu vida estable para hacer algo. Mi tema siempre, mi consejo a toda persona que está un poco inquieta o desatisfecha con su vida es: haz algo. Y si no estás dispuesto a hacer algo, no estás hazte la pregunta. Claro, hazte la pregunta, porque hay un porqué interesante detrás del miedo que tienes. Genial, Juan Pablo. Bueno, muchísimas gracias. Quería, a ver, si ahí hay alguno que preguntó por acá si estás analizando, asesorando emprendimientos en Paraguay, por ejemplo. Yo me imagino que sí, que en donde sea, sí, ¿no? Correcto. El entrepreneurship es cada vez más global en general, ¿no? Totalmente. Si alguien te quiere contactar, ¿cómo pueden hacerlo? Me pueden buscar en PAG Law, mi estudio jurídico, pag.law, pero también tengo una columna en LATAMList, que si la gente que nos está escuchando no sigue LATAMList, lo deberían seguir. Es una especie de TechCrunch para América Latina, está muy bien hecho. Nosotros ayudamos a lanzar esa plataforma, y igual que tú, tengo mi podcast, que es Aquí y Ahora, y está disponible en Spotify, en Pandora, en Apple, en iTunes, etc. O sea, me pueden encontrar sin problema. Fantástico, fantástico. Bueno, de vuelta, Juan Pablo, muchísimas gracias. Estuvo muy divertido, me gustó mucho redescubrir el Company. Ahora tengo ganas de entrar a ver si encuentro. Alguien compartió los archivos recién. Sí, lo vi, está espectacular. Así que después le podemos dar. Bueno, de vuelta, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Bueno, un placer de vuelta conversar contigo, Juan. Nos vemos. Un gusto, gracias. Chao, hasta luego. Chao. Este fue otro programa de Aquí y Ahora, auspiciado por PAG Law, especialista en Venture Capital. Hasta pronto.